Listo, entonces ya estamos grabando. Entonces, lo que vamos a hacer acá es controlar esas variables directamente. No, digamos, como era antes, pues que uno metía un compensador antes de la planta para que ajustara la variable que yo le ponía como referencia y la salida como tal pudiera llegar a ese valor que yo le especifico. Listo. Entonces, acá vamos a trabajar directamente entonces con los estados. Entonces debemos entender qué es un estado. Entonces, un estado es una variable, o sea, es el valor de una variable, o pues, porque si no nos quedaría como una definición cíclica de que el estado es el estado de la variable. ¿Listo? Entonces, un estado es el valor que toma una variable en un determinado tiempo. ¿Listo? Y si yo tengo un proceso que tengo varias variables, que interactúan entre ellas, ¿listo? Como va a ser el caso del ejemplo que tenemos, pues, del ejercicio que tenemos que realizar para la tarea, que tenemos varias variables de estado, ahorita hablamos de ellas. Entonces, normalmente esas variables de estado responden a preguntas que yo le puedo hacer como a la planta. O sea, yo a la planta yo le digo, ve, en ese tanque, ¿en qué estado estará? Es como lo mismo que preguntar cuántos litros de agua caben ahí en ese tanque o tienen en este momento. Si yo estoy controlando la temperatura de un horno, entonces yo no, pues para yo saber el estado del horno, tengo que saber la temperatura que tiene ese horno. Entonces accedo a esa variable y pregunto qué temperatura tengo. En el caso que tenemos que es un motor DC, puedo tener varias variables. ¿Listo? Esas varias variables realmente ahí son tres variables. ¿Listo? ¿Por qué sé que son tres variables? Ya vamos a hablar de por qué son tres, pero el modelo que vamos a trabajar después va a ser un modelo reducido de estados que van a ser nada más dos. ¿Listo? Pero entonces todo es cosas que yo le puedo preguntar al sistema. Entonces, ¿yo qué le puedo preguntar al sistema? ¿Cómo está la corriente que está pasando por el inductor? ¿Listo? ¿En qué posición está el rotor del motor y qué velocidad lleva? ¿Listo? O sea, aquí vería también teta punto. Entonces, yo puedo preguntar las tres cosas, como a qué velocidad está rotando el motor, en qué punto está el motor, porque puede que mi aplicación no sea como la de la tarea, que es controlar la velocidad del motor, sino que yo necesito llevar el motor a cierta posición. Tengo una aplicación de robótica, ¿listo? Yo tengo que mover se me fue la palabra, un actuador robótico, ¿listo? Y para mover, no sé, necesito coger este esposillo acá, llevarlo para acá y ponerlo acá. Listo, necesito mover eh, lo que sale de una línea de producción a otra línea de producción con un brazo robótico. Listo. Ahí el brazo robótico, pues yo necesito saber a qué velocidad lo llevo, pues porque si estoy moviendo huevos no lo puedo mover a la misma velocidad que si estoy moviendo piedras. ¿Listo? Ni puedo presionarla a la misma, pues al brazo, la garra robótica, el brazo del robótico. No lo puedo decirle que presione con cierta fuerza si voy a coger una piedra o si voy a coger un huevo. ¿Listo? Entonces el huevo tiene que ser con una fuercita mucho más chiquita, moverlo mucho más suave. En cambio la piedra pues puedo llegarle a coger la velocidad. Entonces tengo que controlar velocidad y posición, por ejemplo, de la garra. ¿Listo? A qué velocidad voy a cerrarla y en qué posición la voy a poner. ¿Listo? Y eso ahí tengo es un motor. No es de ese, es de paso a paso, pero sería la misma cosa. Pues a controlar un motor. Entonces yo ahí tendría dos variables, que es la posición y la velocidad. ¿Listo? En la aplicación de la tarea, la velocidad, la posición no es una variable importante. Entonces yo puedo reducir el orden del sistema, reducir la complejidad del problema en un orden. ¿Listo? Porque no tendría estas dos posiciones, estas dos variables, sino nada más velocidad, que es la que me están diciendo. O sea, vamos a controlar la velocidad del motor a que llegue a un radian por segundo, a 10, a 15, a 20, a 50, lo que sea. Listo. Entonces yo le digo, bueno, llévemelo a un radian por segundo, llévemelo a 15 radianes por segundo, llévemelo a 20 radianes por segundo. Listo. La otra variable de estado es la corriente que pasa por el inductor. Mm, hablemos de corriente, pero realmente lo que estoy midiendo ahí, o sea, porque es la corriente más fácilmente medible, más fácil manipulable, tenemos un mejor concepto, pero realmente sabemos que esa corriente está asociada a un flujo
de magnético que hay dentro de la inductancia, ¿listo? Dentro de todo ese estator que hay en el motor. Si ustedes han abierto un motor DC controlado por voltaje, pues ahí hay un embobinado, ¿listo? Que está, al que se conecta la velocidad, el voltaje de entrada, de un voltaje y lo conecto a un embobinado y pues obviamente al yo tener un cable que está arrollado, lo que se crea ahí es una inductancia, o sea, no es que haya un inductor ahí de la, de la nada, no, simplemente hay un inductor ahí que lo que hace es por el hecho de tener un arrollamiento de alambre y como tengo tanto alambre, pues hay una resistencia, esa resistencia asociada es muy bajita. Para el caso de la tarea, creo que está alrededor de un ohmio o medio ohmio, no me acuerdo, no recuerdo los datos bien, un ohmio, listo. Entonces es un valor muy bajito, listo. Entonces las variables de estado acá entonces van a ser la corriente y la velocidad del motor. Listo. Vamos a tener dos variables de estado. Las dos variables de estado nos hablan de que tenemos un sistema de segundo orden. Por cada variable de estado es un orden del sistema. ¿Listo? Por eso es bueno no poner la velocidad, no poner la posición como variable de estado de interés, porque primero no nos interesa saber en qué parte está el motor, porque no nos están diciendo que el motor tiene que llegar a 4 metros, ¿listo? Llegar a 4 metros con una velocidad de tanto, o llegar a tal parte y moverse de esta manera, en fin, no tenemos que mover nada, ¿listo? Entonces, lo que nos piden con este motor son tres cosas muy sencillas. Muy sencillas las primeras dos. La tercera no es tan sencilla. Las primeras dos es, primero es hallar el modelo del motor en representación de espacios de estado. ¿Listo? Esa representación en espacios de estado es simplemente una forma de poner el modelo que sacamos del motor. ¿Listo? Vamos a modelar el motor. O sea, sacarle unas ecuaciones diferenciales que están asociadas a ese movimiento del motor. Lo segundo que vamos a hacer es diseñar controlador por realimentación de estados y asignación de polos. ¿Listo? Eso en la guía no está muy claro, pues en la guía dice para una referencia de velocidad, diseñar un sistema de control de acuerdo a las siguientes restricciones. ¿Listo? Pero no es claro que la metodología que se debe usar es asignación de polos por realimentación del estado. Pues hay que hacer realimentación del estado y asignar los polos que yo quiero que tenga el sistema, que así funciona el método. ¿Listo? Para el caso de segundo orden, como tenemos unas restricciones de, pues unas exigencias de tiempo de estabilización y de, y de máximo sobre impulso, entonces esas dos ya ustedes de la tarea pasada y en esta tarea ya saben cómo calcular dado esos parámetros de tiempo de estabilización y máximo sobre impulso, cómo calcular otros parámetros de un sistema de segundo orden que son el coeficiente de amortiguamiento z y la frecuencia natural sin amortiguar, omega n. ¿Listo? Construyen un polinomio de segundo orden, le encuentran los polos, esos polos son los polos que yo voy a asignar. Es decir, cuando yo le digo, bueno, esto va a ser lambda igual a tanto y lambda igual a tanto para mi sistema de polos. Entonces, ¿qué voy a seguir? Voy a hablar un poco del motor. Bueno, el diseño del LQR requiere una clase completa. Pues no hablar sino de diseños LQR y eso que nos quedaría cortos, porque la metodología como tal de diseño de LQR es más complicada. O sea, no es simplemente llegar y sumar dos matrices y multiplicar cuatro. Es un poquito más complicada, hay que hallar una matriz Q de maximización, hay que maximizar, o sea, hay que optimizar una función objetivo que depende de los estados y de dos matrices, una matriz Q y una matriz R. Entonces, eso, eh, no sé si ya lo verán, de pronto lo discutirán con el profe Oscar el lunes y si quedan dudas, lo discutimos otra vez el miércoles en la noche. ¿Listo? O sea, el miércoles en la noche volvemos a programar otro encuentro como este, puede ser 6 7 de la noche, y que solamente hablemos de LQR. ¿Por qué? Porque el enfoque de LQR va a ser mucho más centrado en diseñarlo desde MATLAB que diseñarlo desde teóricamente, porque esa maximización que hay que hacer en LQR a mano, pues no la hace nadie, pues realmente. Entonces tenemos que apoyarnos en primero entender qué es un control LQR, cómo funciona el control LQR, porque es muy complicado y
eh, hacer, digamos, ya la estrategia de control. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a abordar estos dos temas. El primer tema sí lo vamos a abordar con el motor. ¿Listo? El segundo tema no lo voy a abordar con el motor. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que le estaría haciendo. Yo le estaría haciendo la tarea. Entonces lo que voy a hacer es un ejemplo cualquiera que me inventé y los dejo a ustedes que repitan el procedimiento con el ejemplo que les voy a hacer. El ejemplo que voy a hacer, pues yo lo tengo en hojas, ¿cierto? Hojas sueltas. Pero la idea es que yo se los pase en limpio el lunes y digamos el lunes en la tarde ya puedan tener un textico pues más organizado, porque muy seguramente ahorita que yo empiece a escribir pues van a entender el procedimiento, pero de pronto no van a entender la letra. Mi letra es muy fea, ¿listo? Entonces me gusta como pasarlo en limpio para que ustedes queden, ¿listo? Sino que tuve problemas con internet el día de ayer y como yo trabajo todo en la nube, no tuve acceso pues a mi documentación ni a nada de eso. Entonces no pude, digamos, pasar en limpio el desarrollo de lo que voy a presentar el día de hoy. Entonces el día de hoy hacemos esos dos puntos y el miércoles nos reunimos y hablamos del EQR y de cómo enfocar la tarea, pues la solución de la tarea en el punto del EQR. Listo. Vamos claros hasta acá entonces. ¿Cuál es la agenda que vamos a seguir el día de hoy? Listo. Entonces, nos vamos a ir a el modelo en la representación de espacio-estado. Voy a devolverme a este. ¿Y qué tenemos? Tenemos un motor. Listo. Espérate, yo hago una cosa aquí. Que si me hablan, no escucho. Listo. Bueno, por demás pueden interrumpir en cualquier momento que requieran interrumpir. O sea, si no vamos entendiendo alguna cosa, levanta la mano o simplemente abre el micrófono y dice, profe, tal cosa. Listo. No hay problema. No me disgusta. Les voy a pasar por acá el enlace de la evaluación. De la registro de asistencia para que lo vayan diligenciando. Listo. Entonces, tenemos, y también voy a apagar la cámara para darle un poquito de descanso al ancho de banda. Listo. Entonces, tenemos este motor. Listo. Ese motor entonces se conforma de dos subsistemas. Hay un subsistema al lado izquierdo que es la parte eléctrica y hay un subsistema en la parte derecha que es la parte mecánica. ¿Listo? El motor de C, entonces, por lo tanto, es un actuador electromecánico. ¿Listo? Tenemos la parte mecánica. ¿Cómo modelo la parte eléctrica? Para la parte eléctrica, pues tenemos leyes que ya conocimos pues en un curso de circuitos. ¿Listo? Entonces, para la parte eléctrica, modelamos este circuito. ¿Listo? Acá voy a poner este es el voltaje de entrada. Este es el voltaje del estator. ¿Listo? Lo voy a poner B sub B. Esto es un valor R y esto es un valor L. ¿Listo? Este B sub B a que es igual. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cuando yo tengo un sistema, pues un motor, se genera un voltaje, llamémoslo un voltaje hacia atrás, pues debido al movimiento propio del estator, del rotor. O sea, cuando el rotor, valga la redundancia, rota, genera un voltaje acá, ¿listo? O sea, este voltaje no es que hay un elemento, sino que son el voltaje que aparece en las terminales del, del rotor, ¿listo? Entonces, ese voltaje ahí es proporcional, ¿listo? A la velocidad que lleva el motor. Entonces lo vamos a poner proporcional a la velocidad del motor.
Listo. Esa K normalmente es una K eléctrica y el torque que se genera debido a la presencia de ese voltaje, o sea, el movimiento del motor, es proporcional con una K, mecánica. Pero normalmente para el caso del motor DC, esos dos eh, K se igualan y van a ser iguales a K. ¿Listo? Entonces no vamos a tener sino esta K. ¿Listo? K por teta. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues normal, pues aplicamos una malla y evaluamos los voltajes que hay en esa malla. Tenemos el voltaje de entrada, hay una caída de voltaje RI, hay una caída de voltaje L por DI de T, ¿listo? Y hay una caída de voltaje K por teta punto, ¿listo? Y eso va a ser igual a cero. Despejo, ¿cómo despejo? Voy a poner las I a un lado y todo lo que no sea I al otro lado, ¿listo? Entonces voy a poner bueno, más bien, voy a dejarlo así. Voy a dejar la ecuación ahí, listo. Voy a poner esa ecuación, la ecuación 1, ahorita la transformamos. ¿Por qué? Porque no vamos a sacar un modelo de ecuaciones diferenciales, sino que lo que vamos a hacer es no sacar un modelo en espacios de estado. En espacios de estado lo que nos va a interesar es este término que hay ahí. Listo. Para la parte mecánica, ¿cierto? Para la parte mecánica, ¿cómo procedo? La parte mecánica tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, entonces, ¿qué es? Tengo el rotor, ¿listo? El rotor mirado de frente, o sea, como si yo lo estuviera mirando desde este punto de vista. ¿Listo? Acá tengo el ojito, ¿qué veo? Veo un torque que lo empuja en sentido de las manecillas del reloj y veo una fuerza de fricción acá que se da por la forma en la que está montado el motor, pues el rotor dentro del estator, que me genera una fuerza de fricción que se opone a que el motor gane tanta velocidad, que es igual a V por teta punto. Son los dos torques que actúan sobre el rotor. Entonces, tengo un torque, o sea, tengo un momento de inercia J, tengo un torque motor, listo. Ese torque motor, entonces, lo voy a poner acá. Y tengo una fuerza de fricción, V por teta punto, eh, que se opone al movimiento del rotor. ¿Listo? Entonces, saco las ecuaciones. ¿Qué dicen las ecuaciones? Pues segunda ley de Newton. Sumatoria de torques. ¿En qué sentido? Los voy a sumar positivos en sentido positivo, o en sentido positivo pues de las manecillas del reloj. ¿Listo? Esa suma de torques va a ser igual a J por teta doble punto. ¿Listo? O sea, el momento de inercia por la aceleración que lleva. ¿Listo? Entonces, sumo, ¿qué tengo? Tengo el torque motor, a eso le tengo que restar B por teta punto y eso va a ser igual a J por teta doble punto. ¿Listo? El torque motor es proporcional a la corriente que hay en la parte eléctrica. Entonces, este va a ser proporcional, la misma K, es esta misma K, K por I, igual a, lo voy a poner J doble teta. La voy a poner al otro lado acá, para que nos quede fácil ver ahorita las relaciones que tenemos. B por teta punto igual a J por teta doble punto. ¿Listo? Entonces ya tengo esta primera ecuación y tengo esta segunda ecuación. Con esas dos ecuaciones voy a llevar a el modelo de variables de estado. ¿Cómo es la representación en espacio de estados? Cuando mi sistema es lineal invariante en el tiempo. Listo. Tengo este modelo. Si no es lineal, no puedo llegar a la representación con matrices. Si es variante en el tiempo, estas matrices dependen del tiempo. ¿Listo? O sea, tendríamos una A de t por un X de t, tendríamos una B de t por U de t, tendríamos una C de t por X de t y una D de t por U de t si el sistema fuera variante en el tiempo. Como tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, la representación en espacio de estados es de este estilo. La dinámica de las variables de estado, cómo evolucionan las variables de estado a lo largo del tiempo, es igual
¿cierto? Esta es la dinámica. ¿Cómo funciona? Funciona como una combinación lineal del estado en el que me encuentro en este momento, ¿sabes? Es decir, ¿cómo va a evolucionar el estado en un futuro? Depende de cómo estoy en este momento, mediante una combinación lineal y una combinación lineal de las entradas. Es decir, el estado, su variación, solamente depende de cómo estoy en este momento y de qué tengo en la entrada. No hay más. ¿Listo? La salida, ¿de qué depende? También depende de una combinación lineal de los estados actuales y una combinación lineal de las entradas. De normalmente es cero en la mayoría de los procesos. Habrán procesos en los que no. ¿Cuál? Por ejemplo, cuando yo tengo... ¿Por qué? Porque ¿qué es este término? Este término es pasar directamente la entrada a la salida, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amplificador y el amplificador lo único que hace es pasar la entrada a la salida sin hacerle ningún tipo de modificación, salvo modificarlo por una constante. Entonces ahí la salida dependería de la entrada directamente. Un seguidor de emisor, un espejo de corriente, en fin, o sea, hay muchas aplicaciones en las que la salida no depende dinámicamente, o sea, no depende de los estados, sino que depende de la entrada, del estado de la entrada. ¿Listo? Es una salida que es más bien un sistema que no es dinámico, sino que es estático. Y para el caso que nos ocupa pues en un curso de control y en general, pues un sistema estático es un sistema que lo podemos llamar aburrido o de que no tenemos interés en cómo se está comportando. Listo. La representación en diagrama de bloques del espacio de estados es esta que aparece ahí abajo. ¿Listo? Tengo la entrada, tengo una salida, ¿listo? Acá están la variación del estado y estos son mis estados, ¿listo? Entonces, más adelante nos tenemos que centrar en esos estados, que son los que tenemos que realimentar y tenemos que controlar, porque recuerden que el problema es diseñar una estrategia de control basado en el espacio de estados, ¿listo? Entonces queremos llevar a esta representación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí tenemos es que las variables son, y voy a copiar esta ecuación, me la voy a llevar para allí, queda BI, yo la tengo por acá, menos R por I, menos L por I punto, igual, no, acá no es igual, aquí es menos K por teta punto, igual 0, y lo otro fue, nos quedó K por I, menos B por teta punto, igual a J teta doble punto. Listo, tenemos esas dos representaciones, tenemos esas dos ecuaciones, pero la representación en espacio de estados dice que la tenemos que llevar a un vector X punto igual a una matriz A por un vector X más B por U, y que Y va a ser igual a una matriz C por X más D por U. Listo, entonces necesitamos hallar A, B, C y D. Entonces vamos a definir quién es X, quién es Y. ¿Listo? Entonces, ¿quién es X1? Mi primera variable de estado. Supongamos que es la velocidad del motor. ¿Y quién es X2? Que es mi corriente. ¿Listo? Ya tengo definidas las dos variables de estado. ¿Hubiera podido definir una tercera variable? Sí, la velocidad, la posición del motor, si fuera necesario. Pero como no es necesario, trabajamos un sistema reducido de espacios de estados. Y mi salida va a ser la misma velocidad. ¿Listo? O sea, X1. ¿Listo? Mi salida es X1. Vengo entonces y monto mi sistema. ¿Qué debo hacer? Pues cambiar primero las variables por las que necesito. ¿Quién es este? U. ¿Listo? Entonces empiezo a escribir U. ¿Quién es? Bueno, R se queda con R. ¿Y quién es? X2. L, ¿quién es? L, X, Y es X2, pero tenemos un punto, menos K por teta punto, que es X1, igual 0. Voy a reorganizar.
¿Por qué? Porque necesito que este término me quede solo en la izquierda. Entonces esto va a ser igual a que x2 punto, a que es igual a 1 sobre L que multiplica. ¿A quién? A R, no, primero voy a poner x1, k por x1 más r por x2 menos u. ¿Listo? Esa es como la ecuación que me quedó para x2 punto. ¿Listo? ¿Quién tengo que hacer? Reemplazar en la segunda ecuación. La segunda ecuación es k por i, o sea, k por x1, x2, x, y es x2, por x2 menos b por teta punto es x1, ¿listo? Y eso va a ser igual a j por teta doble punto, pero teta doble punto es la derivada de teta punto, y teta punto es x1, entonces nos va a quedar que eso es x1 punto, ¿listo? Despejamos y dejamos x1 punto solo, entonces nos queda que x1 punto solo es 1 sobre j, que multiplica a menos b por x1 más k por x2. ¿Listo? Ya ahí tenemos la formulación de la ecuación de transición de estados. La ecuación de salida es esta que tenemos acá, y igual a x1. Entonces, para montarlo en esta forma, necesitamos hallar la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Entonces nos queda un vector acá, x1 punto, x2 punto, a que es igual. Va a ser igual a menos b sobre j, que es este término que tengo acá, acá k sobre j, acá menos k sobre l y acá menos r sobre l, multiplicando por el vector de estados x1, x2, y a eso le sumamos una matriz B. La matriz B, como nada más tengo una entrada, va a ser un vector de dos filas y una columna, 0 y 1 sobre L, multiplicado todo por U. ¿Listo? La ecuación de salida, como nada más tengo una salida, Y va a ser igual entonces a un vector fila multiplicado por el vector de estados y sumado a un 0. ¿Listo? Lo que les decía, la matriz D normalmente es un 0. Entonces, eso puede ser un escalar, pero lo puse ahí pues como si fuera una matriz de ceros, si la quieren montar como matriz. ¿Listo? O pues si es el caso, en el caso que tengamos, por ejemplo, dos entradas o dos salidas. ¿Listo? Tendríamos que poner ese vector 0, pues tendríamos la posibilidad de que sea constante o que sea un vector, pero aquí simplemente es una constante 0. ¿Listo? Ya hallamos la representación en espacio de estados. Ese punto es el primero de la tarea. ¿Listo? O sea, donde acá nos dicen encontrar el modelo de espacio de estados. Ya tenemos el primer punto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces este es el modelo del motor en las ecuaciones que teníamos, de donde partimos, y nos quedó en esta forma. ¿Listo? A partir de acá es que vamos a empezar a trabajar el procedimiento que voy a hacer. Entonces recordemos, de aquí en adelante ya me voy a separar de lo que es la tarea, ¿listo? Y me voy a inventar un sistema cualquiera para que me queden números bonitos, cuadraditos, enteros, etcétera, ¿listo? Acá obviamente ustedes muy seguramente les van a quedar valores que puede que no sean enteros, ¿listo? No sé cuánto sea b sobre j, pero puede que no sea un número entero, no sé cuánto sea k sobre j, pero puede que no sea un número entero, ¿listo? Pero el procedimiento que voy a seguir en este momento, pues es el que ustedes deben seguir con esta matriz cuando reemplacen estos valores. Esta matriz cuando reemplacen por estos valores. ¿Listo? O sea, reemplazan estos valores y encuentran una matriz que es numérica. Una matriz numérica como esta que vamos a ver en el ejemplo. ¿Listo? Les va a quedar una matriz como este estilo. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de realimentación de estados o de control por realimentación de estados? Recordemos que tenemos el sistema de lazo abierto, que es este que tenemos acá. ¿Listo? El sistema de lazo abierto lo voy a ir a mostrar acá.
en esta es este sistema que hay acá, ¿listo? Esto acá es mi sistema de lazo abierto, ¿cierto? Y voy a cerrar el lazo para generar una estrategia de control que consiste en suponer que la entrada tiene la forma menos K por la realimentación de los estados. O sea, realimento los estados de manera negativa, multiplicándolo por una matriz de constantes. Discúlpeme, tutor. Dígame. ¿Por qué se realimenta con menos K? Porque si yo pongo una realimentación positiva, el sistema se va a estar inestabilizar. No sé si recuerden cuando uno trabaja diagramas de estado, diagramas de, o sea, si uno tiene esta estrategia de realimentación, tengo mi planta, listo, y realimento, o sea, pongo el lazo de control, en el lazo de realimentación pongo el compensador, el controlador, etcétera, y lo pongo acá. Si yo realimento con positivo, listo, el sistema se inestabiliza, no lo logro controlar, debo realimentar de manera negativa, listo, para poder hacer, digamos, la comparación de lo que es mi referencia con respecto a lo que tengo. O sea, esto es lo que yo estoy sacando acá, o sea, esto aquí, ¿qué es? Eso es una muestra de Y de T, listo. Incluso si yo realimentara el lazo, solamente simplemente pusiera Y, listo. Y esto acá es una señal de error, listo. Entonces, si yo lo que voy a hacer es tratar de minimizar el error. En eso consisten las estrategias de control. Entonces, si yo, para poder calcular un error, lo que tengo que hacer es saber cuál es mi referencia y saber en qué estado está la salida o tomando una muestra de la salida, que a veces puede que sea 1, o sea, puede que yo simplemente esté realimentando por el lazo y pues ahí no tengo ninguna estrategia de control, pondría de pronto acá un control K pues proporcional para tratar de minimizar el error en estado estable, que es lo único que haría una constante, listo, pero voy a trabajar sobre esta muestra. Entonces lo que tengo que crear es una señal de error. Cambio, si yo a la referencia siempre le voy sumando y le voy sumando y le voy sumando y le voy sumando, el sistema se va a inestabilizar. Yo antes le tengo que a la referencia irle restando la salida. ¿Para qué? Para que el error, pues si la salida cada vez se va pareciendo más a la referencia, yo aquí al final después, cuando la referencia y la salida estén iguales, pues yo no tengo que seguir haciendo nada. En cambio, si yo a esta salida, o sea, si esta salida la realimento de manera positiva, o sea, le pongo un más, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a la referencia, cada vez que el sistema cambie la salida, súmele a la referencia. Entonces, lo que estoy creando es una señal que es creciente indefinidamente. ¿Me esperan un momento, por favor? Ok, ok. Qué pena, muchachos, que se me estaban mojando mis perritos, que empezó a llover. Listo. Entonces, la realimentación debe ser negativa para que el sistema no se inestabilice, porque eso se quería decir. O sea, lo que hace la realimentación es tratar de reducir el error, o sea, irle reduciendo un poquito cada vez más la acción de control para que el sistema llegue a un estado estacionario deseado. Listo. En cambio, si yo realimento con positivo, en ese caso, el sistema, yo es como, o sea, es como, ve, la piscina está en 10 metros y yo la quería en 5. Ah, no, échale 3 litros más. No, pero es que yo la quería en 5. No, échale 3 litros más. Y eso es sumarle y sumarle, echarle más agua, el tanque se va a rebosar y se va a regar. Cambio, si le dicen, no, bájele un poquito, sáquele 3 botelladas, no, sáquele 2 pocillados de agua, vaya reduciendo, entonces voy llevando el tanque a un nivel que requiero. ¿Queda ahí claro, Jainer? Sí, sí, sí. Ahora sí. Listo, Con ese esquema ya lo vi más claro. listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo mismo, ¿cierto? Pero mi sistema de realimentación de estados tiene dos cosas que tengo que encontrar. La primera es la ganancia del controlador del lazo, ¿listo? Y la otra es una ganancia aquí
que ya vamos a ver para qué sirve. ¿Listo? O sea, el problema que hay que solucionar es encontrar cuánto vale esa ganancia y cuánto vale esta ganancia y cuánto vale esta ganancia. No. Pero el controlador son estas dos cosas. O sea, no, yo no diseño mi controlador, encontrando esta acá, entrego. No, tengo que encontrar también esta. Esta es muy fácil de hallar. Pues es más fácil de hallar. Esta requiere un cálculo un poco más complicado, pues, pero un poquito más, no es así el supercálculo súper complicado, pues, pero es un cálculo que es un poquito más complicado, porque necesito hacer una multiplicación de unas matrices y una inversión, etcétera. ¿Listo? Ese es el QR. El KR, sí. ¿Qué es? ¿Qué sirve? Entonces, nosotros tenemos en la tarea, tenemos tres condiciones. Tenemos que un T sub S sea menor a no sé cuánto, que el máximo sobre impulso sea menor a no sé cuánto, y que la otra, el tiempo de estabilización máximo sobre impulso, y que el error en estado estable sea menor a no sé cuánto. Listo. Este K, ¿de quién se encarga? Se encarga de esto. ¿Listo? O sea, de mejorar el tiempo de estabilización, de reducir de reducir el tiempo de estabilización, de reducir el máximo sobre impulso. Pero siempre nos va a quedar, o sea, si yo no pongo esta K sub R, si yo simplemente pongo la referencia ahí de una, pan, lo conecto, qué va a decir? Ah, no, pues no se puede. Pues simplemente el sistema no va a ser capaz de llegar a la referencia, se va a quedar en algún punto y de ahí no lo mueve nadie. Lo mismo, digamos, es la misma estrategia que uno hace cuando diseña un control P. ¿Listo? Cuando uno diseña un control P, simplemente pone una constante, lo único que está haciendo es tratando de reducir el error en estado estable, pero no modifico ni el tiempo de estabilización, ni el máximo sobre impulso, ni nada. Simplemente el sistema tiene mayor o menor ganancia. Esa es la labor de K sub R. K sub R, entonces, lo único que nos va a hacer es reducir el error en estado estable. ¿Listo? Bueno, pero en estado estacionario, al final. ¿Listo? Entonces yo primero vamos a diseñar y vamos a encontrar quién es K. Y después vamos y buscamos quién es K sub R. ¿Listo? Ese es entonces, el procedimiento de diseño. Yo aquí lo puse completo, pero pues esta matriz D, pues como la tenemos en cero para el sistema y la mayoría de los sistemas que uno analiza tienen una D igual a cero, porque no conecto la entrada directamente a la salida. ¿Listo? Que eso es como la representación o el significado que tiene esa matriz D. ¿Listo? Entonces vamos a proceder, entonces, a diseñar la ley de control. Entonces la ley de control es empezar suponiendo que mi entrada tiene la forma menos K por X. ¿Listo? Entonces, el menos es para que el sistema no se inestabilice. Simplemente es para irle restando esos estados, ¿cierto? Para yo poder tener una señal de error que cada vez sea menor y ese error vaya tendiendo a que sea cero. ¿Listo? Y aquí el objetivo es hallar K. No sabemos quién es K. El K está en ese lazo de control. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hallar? Entonces, dentro de la bibliografía recomendada hay... ¿Dónde estará esto? Yo creo que es este. Sí, es este. Esto está este libro, el libro de Enrique Arnaez, se llama Enfoque Práctico del Control Moderno. Ustedes tienen pues como el enlace ahí en el curso virtual, pues en el campus. El procedimiento que está escrito acá, digamos, no es exactamente el que yo voy a, o sea, sí es el que yo voy a seguir, pero no lo voy a seguir como tan complicado como el que está explicado acá. Este procedimiento es un poquito más complicado del que yo voy a proponer, pues, o al que voy a seguir, pero es el mismo, o sea, voy a hacer la misma cosa, sino que este es, digamos, un poquito más algorítmico que el que yo voy a hacer. ¿Listo? Entonces acá lo primero que siempre hay que hacer es verificar la controlabilidad del sistema. Si yo intento controlar un sistema que no es controlable, pues ahí, como decimos nosotros, eso es botar pólvora en gallinazos. Pues, ¿para qué me va a gastar a montarle una ley de control a un sistema que no se deja controlar?
Eso no, pues los sistemas no se rehabilitan. Si un sistema es no controlable, no se controla nunca. ¿Listo? Entonces verifico la controlabilidad. Eso sí lo vamos a hacer. Tenemos que verificar la controlabilidad del sistema. Vamos a ver cómo lo hacemos a mano, vamos a ver cómo lo hacemos en MATLAB. Después, determinar pues en el libro dice determinar los coeficientes del polinomio característico. Yo ese paso lo cambio por determinar los polos de lazo abierto. ¿Listo? Tengo que saber dónde están mis polos de lazo abierto. Pues para saber el sistema qué problema es el que tiene. ¿Listo? Después determino el polinomio característico del lazo cerrado. Eso es lo mismo que me estaban diciendo acá. Determina el polinomio característico. Solo que aquí es del lazo abierto y yo lo voy a determinar ya en el lazo cerrado. Ellos determinan el lazo cerrado por acá. ¿Listo? Pero utilizan una matriz de transformación que es difícil de construir. Esa matriz de transformación no es fácil de construir. A mano, para un sistema de segundo orden, pues sí, quedan estos 4 elementos. Simplemente reemplazar este coeficiente, el que acompaña a la S, reemplazarlo en esta matriz y me queda W. Y aquí en la matriz T, que es esta que calculamos, hombre, acá, listo, al multiplicar la matriz de controlabilidad por la matriz de transformación, pues simplemente multiplicamos por estas diferencias y todo eso, listo. Pero ese método, pues a mí me parece que es mucho más complicado al que yo voy a seguir, listo. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden enfocar por el que está descrito en el libro, o lo enfocan por el que estoy yo, o no sé qué procedimiento hayan visto con el profe Oscar, también habrá otro procedimiento. O sea, supongo que él tendrá su forma de ver el control, yo tengo una forma de ver el control y cada uno de ustedes pues se va formando una forma de ver el control, ¿cierto? Entonces, listo. Después de que determinamos el polinomio característico del lazo cerrado, calculamos SK y al final calculamos caso R y se acaba el ejercicio. Listo. Vamos a ver cómo lo hacemos a mano, vamos a ver cómo lo hacemos en MATLAB. Bien, entonces, el ejemplo, como les dije, no está relacionado en nada con la tarea, ¿listo? Pero el procedimiento es ilustrativo y va a ser igual. Ustedes van a seguir lo mismo, van a tener una matriz numérica, ¿listo? Un vector numérico, otro vector numérico, y sale, ¿listo? Para encontrar los polos del lazo cerrado, ¿listo? Ustedes tienen un T sub S y tienen un máximo sobre impulso, ¿listo? Ese máximo sobre impulso y ese T sub S están relacionados con un Z, yo no sé hacer esta letra bien, y un omega n, ¿listo? Y ese Z y omega n están dentro de un polinomio característico S2 más 2 Z omega ns más omega n al cuadrado. ¿Listo? En la tarea ustedes calcularon eso y lo han calculado y eso es una fórmula pues que pueden encontrar en cualquier libro, pues eso no es una cosa pues como un secreto. ¿Listo? Eso para el Z pues hay que solucionar una ecuación que es logarítmica y una cosa rara. Igual se las voy a copiar como por acá para que queden en la grabación. ¿Listo? O sea, ustedes con el Z, que es el que necesitan hallar, lo hallan como el valor absoluto del logaritmo natural del máximo sobre impulso que les dan, que creo que es del 1, dividido 100, dividido la raíz cuadrada de pi al cuadrado menos logaritmo natural cuadrado del máximo sobre impulso sobre 100. Es el cita, ingeniero. Hola, ¿Es cita lo que hallamos ahí? sí, Z. La digo, no la digo con I, pero es la Sí, misma cosa. Sí, Z. sí, sí. Es esa letra, Lo mismo que hemos aplicado. sí, que es un corrosquito raro, pues. Sí, un algoritmo. Sí, sí, ese corrosquito, para mí se llama Z, pero sí, cita. Sí, sí. Sí, la letra griega. El, y omega n, después de hallar Z, omega n, lo hallan como 4 sobre Z T sub S. ¿Listo? Entonces, con esos datos que tienen de máximo sobre impulso, que creo que es del 1%, revisemos acá en la tarea. ¿Listo? Del 1%.
No, del 5%. Entonces acá reemplazan por 5, acá reemplazan por 5 y calculan esa z. ¿Listo? Y cuando calculen esa z, vienen acá y reemplazan por ese valor que acabaron de hallar y un tiempo de estabilización menor a 2 segundos. ¿Listo? 2 segundos. Hasta aquí te sube, se ponen 2, o sea que esto le quedaría 2 sobre el valor que tenga esa cita, pues, o esa z que hallar. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando ya tengan eso, ya tienen estos valores que me están dando acá. ¿Listo? O sea, ahí encontraron. ¿Quiénes son? Obviamente, ahí montan el polinomio s cuadrado más 2 veces z, hombre, z por omega n s más omega n al cuadrado igual a 0 y encuentran dos polos. ¿Listo? Esos dos polos son los mismos que les deberían quedar cuando ustedes después analizan los valores propios de la matriz A. ¿Listo? Estos son los dos polos deseados. ¿Listo? Esos dos polos los van a reemplazar por los lambda que yo tengo. ¿Listo? Esos lambda de los que estoy hablando en el problema. Entonces, ahí encontraron dos polos, dos raíces. Va a ser este polo y este polo. Ese polo y ese polo son estos que yo tengo acá. Un polo en -1 y un polo en -2 para el ejercicio que yo voy a trabajar. ¿Listo? Para el ejercicio de ustedes, pues, el que ustedes calculen. Entonces, en este momento, después de que ustedes calcularon ese valores de los polos, estamos en la misma parte. Tenemos una matriz numérica que sale de reemplazar los valores de B y de J y de K y de L en esta matriz. ¿Listo? Entonces, B que vale 0.1 creo que es, J no me acuerdo cuánto vale, K vale punto no sé cuánto, R es un ohmio, L es 0.5 y así, ¿listo? O sea, reemplazo esos valores numéricos y estamos en la misma situación que estamos acá, ¿listo? Salvo pues que acá es 1 y 0 y el otro era 0, 1 sobre L, cualquier cosa, ¿listo? O sea, tengo una matriz numérica A, una matriz numérica B, una matriz numérica C y una matriz D que es igual a 0. Es la misma situación. Y tenemos dos polos deseados, ¿listo? Que les deben quedar negativos, obviamente, para que el sistema pues sea estable. ¿Listo? Llegue a un estado estable. Listo. Partimos entonces de ese ejercicio y vamos entonces a seguir los pasos. Lo primero es verificar la controlabilidad del sistema. ¿Cómo calculo la controlabilidad del sistema? Entonces, para la controlabilidad del sistema, entonces voy a poner aquí primero controlabilidad. La controlabilidad del sistema se evalúa con una matriz C, que es igual a ¿quién? A la matriz A. No, espérese, a la matriz, creo que ahí primero va B. B y A por B. Sí. Listo. Listo. Entonces la controlabilidad es poner la matriz B y ponerla al lado de A por B. Voy a dejarlo ahí. Listo. De ahí va A al cuadrado por B, A a la 3 por B, A a la hasta un orden antes. ¿Listo? O sea, si el sistema es de orden, en el caso que tenemos nosotros que es de 2, entonces acá queda 2 menos 1 por B. ¿Listo? Estoy hablando de esta parte. ¿Cierto? Esta parte de aquí queda A a la 2 menos 1. Si tengo un sistema de tercer orden, ahí quedará A a la 3 por B. Si estoy en un sistema de quinto orden, ahí quedará A a la 4 por B. ¿Listo? Para el sistema de 2 por 2, pues un sistema de segundo orden que tenemos, simplemente es B y A por B. ¿Listo? Cuando yo hago ese cálculo, ¿listo? Me da una matriz de controlabilidad que es 1, 0, 0, 2. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio de saber si un sistema es controlable o no? Hay dos formas. ¿Listo? Para un sistema de segundo orden, o sea, para el segundo orden, si el determinante de la matriz de controlabilidad, bueno, voy a hacer esta C como, la voy a llamar de otro nombre, para que no se nos confunda con la C de los espacios de estados. La voy a llamar
la matriz Z. ¿Listo? Entonces, si el determinante de esa matriz de controlabilidad Z es diferente de 0, el sistema es controlable. ¿Listo? Para tercero en adelante, ¿cuál es el criterio? Si el rango de A es igual al rango de la matriz de controlabilidad, ¿cierto? Es decir, A, que es de rango completo, o sea, si yo estoy en un sistema de 3×3, A es de rango completo y el sistema va a tener rango 3. Si es un sistema de quinto orden, entonces yo voy a tener una matriz de 5×5A y como A es de rango completo, rango 5, entonces el rango de la matriz de controlabilidad tiene que ser 5. ¿Por qué? Porque aquí ya las columnas, ya es una matriz que va a ser muy larga. ¿Listo? O sea, cada una de estas columnas me va a quedar un producto, entonces puede que no sea una matriz cuadrada en algún caso. ¿Listo? Entonces miro son los rangos, que sea de rango completo respecto al orden del sistema. ¿Listo? Acá el determinante pues es multiplicar estas dos y restarle estas dos, pues 1 por 2 da 2. ¿Listo? Entonces el determinante de la matriz de controlabilidad Z es igual a 2, por lo tanto el sistema es controlable. ¿Listo? Es controlable. Chequeamos. ¿Cómo miramos la controlabilidad en MATLAB? Entonces, en MATLAB, oh, hombre, lo tengo en el que no es. En MATLAB tenemos, primero voy a definir el sistema del modelo, ¿listo? Entonces miren que la matriz A es 0, 1, 2, menos 1, que es la que teníamos en el sistema. B es un vector columna 1, 0, C es igual a un vector fila 1, 0 y D es 0, ¿listo? Si no recuerdan cómo se ingresan las matrices en MATLAB, entonces las matrices en MATLAB se ingresan con paréntesis cuadrados, corchetes, ¿listo? Las meto por filas, las filas si quiero las separo con coma, a mí no me gusta separarlas con coma, a mí me gusta separarlas con espacio, entonces un espacio significa cambio de columna, ¿listo? Ingreso la matriz por filas para cambiar de columna a un espacio o una coma, para cambiar de fila un punto y coma y al final le pongo un punto y coma para que no saque basura acá en el coma window. ¿Listo? Un vector columna pues va a ser primer elemento, punto y coma porque voy a saltar de fila, 0. Un vector fila es un número, espacio, los otros números, cada uno separado por espacio, ¿listo? Y monto un sistema que es de tipo espacios de estados, donde le meto la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Este es mi sistema de lazo abierto, ¿listo? Chequeo la controlabilidad. Entonces la controlabilidad la voy a encontrar con esta función de MATLAB. Esta función está en el toolbox de control. CTRB lo que me hace la controlabilidad basada en la matriz A y el vector B. ¿Listo? O en general la matriz A y la matriz B, pues si tengo varias entradas. ¿Ok? Entonces voy a correr esta sección. Voy a correr también esta sección. Él va lento pero seguro, como todo en MATLAB. ¿Listo? Chequeo la controlabilidad. Me dice acá, el sistema es controlable. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz de controlabilidad me da igual. ¿Qué me da esa matriz de controlabilidad? Si la vemos acá, ¿cierto? Es 1, 0, 0, 2, que fue el que, si lo calculo pues a mano o sea, hago el vector B, que es 1, 0. Recuerden que lo tenemos por acá. No lo he copiado acá. Está acá en la presentación. Listo, entonces recuerden que el vector B es 1, 0 y cuando multiplico esta matriz A por ese vector B, pues también me va a dar 0, 2. ¿Listo? O sea, la multiplicación ahí, ¿cómo sería? 0, 1, 2 menos 1 multiplicado por 1, 0. Entonces, recuerden que lo que yo hago es multiplicar este número por este número y este número por este número, eso me dio 0, cambio de fila, multiplico este número, le voy a poner otro color, multiplico este número por este número, me dio 2 y este por este me da 0, eso me da 2. Listo, esto es A por B, reemplazo en la matriz de controlabilidad, entonces primera columna es
el vector B, 1, 0, segunda columna, la multiplicación que acabo de hacer, 0, 2. ¿Listo? Por si tenían como la duda ahí de cómo había calculado yo la controlabilidad. ¿Listo? El MATLAB nos dio controlable. ¿Listo? Vamos a ver el sistema de enlace abierto, cómo se está comportando. ¿Listo? Es importante saber cómo se está comportando el sistema de enlace abierto. Puede que ni siquiera necesite una regla de control. Voy a correrlo. ¿Listo? Entonces simplemente voy a ver cómo responde a un step. Simplemente yo pongo la referencia en un radian por segundo y ¿qué me dice? El sistema se va al infinito. Eso es un sistema que es inestable. Vamos a controlar un sistema que es inestable. El sistema que es inestable puede ser un levitador magnético. Listo, simplemente lo pongo y la bola sale volando. Esto se va para arriba. Ese sistema inestable puede ser una bola que está, pues un levitador magnético, pero inverso. O sea, tengo aquí mi levitador magnético y acá tengo la bolita. Listo. Meto el impulso y la bolita cae. El sistema no es capaz de ponerlo a levitar. ¿Listo? Entonces queremos controlarlo. Queremos que el sistema tenga una respuesta establecida, que cuando yo lleve la referencia a un punto, esa referencia se vaya a ese punto. Cuando yo le diga 10, él llegue a 10. Cuando yo le diga 1, él llegue a 1. Cuando yo le diga 20, él diga 20. ¿Listo? Esos 20 pueden ser voltios, radianes por segundo, grados, bar, puede ser PSI, puede ser cualquier unidad, ¿cierto? La referencia es cualquier cosa, no sabemos ni siquiera qué es ese sistema que estamos analizando. El segundo punto, o el segundo paso que seguimos para nuestro diseño, es determinar los polos del lazo abierto, ¿listo? O ver cómo funciona el sistema en lazo abierto. Ya acá los vimos, ¿listo? ¿Cómo los determinamos? Con los valores propios de A, ¿listo? Entonces, con E y G, la matriz A nos devolvió en ese vector E los valores propios o los polos del sistema. Tenemos un polo en -2 que es estable y tenemos un polo en 1 que es inestable, ¿listo? ¿Qué nos dice la tarea? Pues, o el enunciado. Mueva los polos a -1 y a -2. ¿Listo? Entonces yo tengo un polo en -2. Este puede que no necesite que lo mueva, pero pues en la estrategia de control tengo que moverlos. ¿Listo? En algún momento puede que este se quede quieto y el del 1 se pase a -1, o puede que el que está en -2 se pase, el -1 se pase a -2 y el que está en 1 se pase a -1. ¿Listo? No sabemos cuál es el que vamos a mover, pero listo. Entonces, acá tengo este -1 y -2, ¿listo? Que son los polos deseados. ¿Cómo hallamos los polos a mano? Tenemos que hallar el determinante. Tenemos que hallar el determinante de la matriz A menos lambda por I. ¿Listo? Y eso nos va a dar los polos del sistema en lazo abierto. Entonces, esto es el determinante ¿de quién? De la matriz A, que es, si la recordamos por acá, ahora todo esto que escribí aquí, 0, 1, 2 menos 1, entonces 0, 1, 2 menos 1, y a eso le voy a restar lambda veces la identidad. Listo, entonces 1, 0, 0, 1. Listo, eso me quedó ahí. Listo, eso digo que entonces es hallar el determinante de la matriz menos lambda, 1, 2 y menos 1 menos lambda. Listo. Resuelvo el determinante, que recuerden que es multiplicar estos y restarle estos. ¿Listo? Entonces eso es igual a multiplicar menos lambda por menos 1 menos lambda, y a eso restarle 2 multiplicado por 1. A mí eso me quedó lambda al cuadrado más lambda más 2. ¿Listo? Menos 2. ¿Listo? Y eso factorizado me da que lambda, los valores propios que tengo son menos 2 y 1, que es los que tengo. Simplemente yo le hallo las raíces a ese polinomio, puede ser con la fórmula cuadrática o cualquiera de ustedes, o dos números que multiplicados de menos 2 y sumados de 1, menos 2 más 1, listo. Entonces ya tenemos estos polos del lazo abierto.
ya los tenemos, ya sabemos que el sistema es inestable, ya sabemos que el sistema es controlable, ahora lo vamos a controlar. Listo. Vamos a controlar. Controlar, ¿qué dice el paso? Determine el polinomio del lazo cerrado o los polos del lazo cerrado. Ya los tenemos. Entonces voy a tener que llevar al polinomio característico del lazo cerrado. El polinomio característico del lazo cerrado, ¿cuál va a ser? Entonces voy aquí. Listo, voy a poner acá lazo cerrado. Voy a cerrar el lazo. ¿Qué dice la estrategia de control? La estrategia de control dice que cuando yo cierro el lazo es suponer que U, que la entrada es de la forma menos K por X. ¿Listo? Todavía no tenemos, o sea, simplemente estamos quitando esta parte de acá, la ley de control, simplemente vamos a llevarla a que U sea menos K por los estados. ¿Listo? Todavía no nos preocupemos por K sub R. Listo, entonces cierro el lazo, es decir que U va a ser igual a K por X. Entonces, como yo tengo X punto, es igual a por X más B por U, entonces voy a reemplazar, perdón, acá es menos K por X, entonces me va a quedar que A por X menos B por K por X, listo, entonces los estados van a ser A menos B por K por X, listo. Esto es el A del lazo cerrado, la nueva matriz A del lazo cerrado. Acá no aparece todavía matriz B, va a depender de K sub R, ahorita la ponemos a depender de K sub R, por ahora no nos preocupemos por eso todavía, no estamos tirándole al lazo cerrado, simplemente en este momento estamos asignando los polos, vamos a asignar los polos, vamos a moverlos a que queden de manera estable, para que sean unos polos estables. Entonces vamos a trabajar sobre esa A por K por X, esa es la A del lazo cerrado. ¿Cómo determino los polos del lazo cerrado? O el polinomio característico de polo cerrado. Tengo que hacer el determinante de lambda i menos a de lazo cerrado. ¿Listo? Así como aquí hallamos el determinante de a menos lambda i para hallar los polos del lazo abierto. Esta era la a del lazo abierto. Ahora vamos a determinar los del lazo cerrado con la a del lazo cerrado el lazo que acabamos de cerrar. Listo. Entonces tenemos que hallar la A del lazo cerrado. La A del lazo cerrado, entonces, ¿a qué va a ser igual? A la A original, 0, 2, 1 y menos 1. Y a eso le vamos a restar el vector 1, 0 multiplicado por K. ¿Quién es K? No, pues una K1 y una K2, porque no los conocemos. ¿Cierto? No sabemos cuáles van a ser esos polos, porque el objetivo es encontrar esta K. Entonces, este es desconocido y este es desconocido. Esas son mis incógnitas del problema. ¿Listo? Esa A del lazo cerrado a mí me dio menos K sub 1, 2, 1 menos K sub 2 y menos 1. ¿Listo? Hallo los polos, entonces resuelvo el determinante de A del lazo cerrado menos lambda por I. Da lo mismo lambda I menos lazo cerrado o lazo cerrado menos lambda I. ¿Listo? Entonces este es el determinante ¿de quién? De la matriz. Menos K1, 2, 1 menos K2, menos 1 menos lambda por 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Eso entonces es el determinante de la matriz menos K1 menos lambda, 1 menos K2 menos lambda, no, 1 menos K2, 2 y menos 1 menos lambda. ¿Listo? Hallo ese determinante, resuelvo ese determinante. Entonces me queda que es menos K1 menos lambda, que multiplica a menos 1 menos lambda, y a eso le resto el 2 por 1 menos K sub 2,
y voy a igualar a 0 para encontrar, obviamente, las raíces de ese polinomio característico. Esas raíces, entonces, a mí me dio, siguiendo pues haciendo las simplificaciones aritméticas a las que da lugar ahí, me queda lambda 2 más 1 más K1 por lambda más K1 más K2 más 2K sub 2 menos 2 igual a 0. ¿Listo? Me quedo este polinomio. Ese es el polinomio característico del lazo cerrado. ¿De dónde me saco yo las ecuaciones o de dónde saco yo los datos para encontrar estas constantes? ¿Listo? O sea, recuerden que K1 y K2 son desconocidos. Entonces necesito algo de dónde sacar esa información. Ese algo de dónde sacar la información está en esta segunda parte del enunciado. Esa segunda parte del enunciado me dice que mis polos tienen que estar en menos 1 y menos 2. ¿Listo? Entonces yo digo, vea, este es el polinomio de lazo cerrado. ¿Cierto? Pero por otro lado, yo sé que mi polinomio de lazo cerrado tiene que ser de la forma lambda menos lambda 1 deseado multiplicado por lambda menos lambda 2 deseado. ¿Listo? Y eso igualado a 0. Pues la ecuación característica de lazo cerrado. ¿Listo? ¿Quién es lambda 1 deseado? Menos 1. ¿Quién es lambda 2 deseado? Menos 2. Entonces esto me va a quedar que es lambda menos menos 1 que multiplica a lambda menos menos 2 igual a 0. Entonces me va a quedar lambda más 1 que multiplica a lambda más 2 igual a 0. Y pues simplemente eso es igual a lambda al cuadrado más 3 lambda más 2 igual a 0. Esta lambda que sí quedó súper fea. ¿Listo? Yo ya tengo este polinomio y tengo este polinomio. Esos dos son iguales. O sea, esos dos polinomios son iguales. Entonces, el coeficiente de lambda al cuadrado en ambos casos es 1, o sea que no tengo nada que hacer con ese se me fue la palabra, con ese coeficiente, pero este coeficiente que acompaña a lambda tiene que ser igual a este coeficiente que acompaña a lambda. Y este coeficiente que acompaña, que es el término independiente, perdón, es igual al término independiente. Entonces, mis ecuaciones, o sea, el sistema de ecuaciones que tengo que resolver, en este caso, es este valor, 1 más K1, que va a ser igual a 3, y este otro valor, K1 más 2K2 menos 2, entonces K1 más 2K2 menos 2, igual a ¿quién? Igual a 2. ¿Listo? La primera ecuación, claramente K1 va a ser igual a 2. Cuando reemplazo acá, ese K1 por igual a 2, este queda 2 menos 2, entonces me queda 2K2 igual a 2, entonces de acá el valor de K2 es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Listo? Entonces, ¿quién es K? K es el vector que está formado por los valores 2 y 1. ¿Listo? ¿Por qué sé que es un vector fila? ¿Listo? ¿Por qué lo puse que es vector fila? Porque este producto, recuerda que eso sale por acá de tener, hombre, pero pues, ¿listo? Recuerden que yo tengo B por K, ¿listo? Entonces, B por K tiene que ser un producto conformable. Entonces, como B por K es un producto conformable y me tiene que quedar tamaño 2 por 2 para yo poderle a la matriz A restarle ese producto conformable, entonces me tiene que quedar de 2 por 2. B, ¿de qué tamaño es? B es un vector columna. B es de tamaño 2 por 1 y para que me quede de 2 por 2, pues para que quede conformable tiene que ser 1 por 2 para poder que quede de 2 por 2 el producto conformable. ¿Listo? Entonces, como porque lo puse así y no lo puse de otra manera para poder conformar el producto. ¿Listo? Ahí ya nos quedó
controlado el sistema. Esto es, el sistema no se nos está estabilizando y el sistema se está estabilizando, o sea, el tiempo de estabilización es menor al tiempo que nos debieron haber dado. Listo, en este caso no sabemos cuánto era el tiempo de estabilización. Listo, pero podemos ver que los polos sí nos hayan quedado en el punto donde nos hayan tenido que quedar. Y obviamente cuando ustedes corran su simulación y comprueben realmente la estabilización del sistema, pues tienen que tener un tiempo de estabilización menor a ¿cuántos segundos es? Menor a 2 segundos y un sobrepaso menor al 5%, o sea, que ese pico máximo no se vaya por encima del 5%. ¿Listo? ¿Cómo entonces de diseño en MATLAB? Ya vimos cómo lo hacíamos a mano. Ahora vamos a tirarlo a MATLAB. ¿Listo? Entonces, en MATLAB, ¿cómo lo hacemos? Definimos los polos deseados, -2 y -1. Punto. Ya. Ya definimos los polos del lazo rado. Súper fácil. Todo ese cálculo que acabamos de hacer para encontrar K, listo, lo hace este comando que se llama place. Listo. Vamos a ver qué nos dice la ayuda. Listo, la ayuda que dice es lento. Listo. Dice que lo que hace es diseñar por ubicación de polos. Listo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos asignando los polos. Si quieren ver pues como la teoría, yo la prueba que por aquí aparece A menos B por K, la misma cosa que tenemos. Listo. Ya. Entonces, venimos y corremos. Penolo entonces voy a correr esta sección y voy a correr esta sección. Listo. Entonces, ¿qué nos entregó? Nos entregó K. K, la ganancia del controlador. ¿Listo? La ganancia del controlador, vean la K, 2, 1. ¿Listo? Ah, el mismo vector que teníamos. O sea que no vamos tan mal. ¿Listo? Y vamos a chequear el lazo cerrado. ¿Listo? Ahí lo que hacemos es montar la A del lazo cerrado. ¿Listo? O sea, yo no voy a cerrar el lazo con otro comando, simplemente le voy a decir a la A, llévemele A menos B por la K que acabo de calcular. ¿Listo? Los polos de lazo cerrado. Entonces, ¿cuánto nos quedó ECL? Listo, vea, -1, -2, como lo necesitábamos. ¿Listo? Creo el sistema de lazo cerrado y le hago su respuesta al impulso, al escalón. ¿Qué me dice esa respuesta al escalón? Yo le metí un escalón de 1 y él se me fue a 0.5. Listo. Entonces, el sistema, si ustedes miraran, pues no sé, tiempo de estabilización y sobreimpulso, en el caso de que estuvieran controlando pues ya el motor en la tarea, en este punto ya el tiempo de estabilización y el máximo sobreimpulso ya deben estar cumpliendo los requisitos. O sea, aquí, si no les cumple los requisitos, algo pasó en el camino, pegan el grito por Skype o por la plataforma, etcétera. Listo, profe, no me está dando, esto, yo corro esta vaina, no se está dando. Listo. Si en este punto el sistema no se ha estabilizado en el tiempo de estabilización requerido y si el máximo sobreimpulso no está por debajo de lo requerido. Listo. Entonces acá todavía no podemos medir error en estado estable. ¿Por qué? Porque el error en estado estable no se soluciona con el controlador. Listo, yo tengo que meterle otra cosa. Otra cosa es este caso VR. Hasta ahora no le hemos hecho eso. Recuerden que hicimos el diseño hasta aquí. Ahora tenemos que hacer el diseño para controlar, para reducir el error en estado estacionario. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Esa parte sí es muy maluca. Esa parte es muy maluca porque, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Vamos a sacarle la ecuación de estado a este sistema completo. Este sistema completo, ¿cómo es? ¿Listo? ¿A quiénes son? ¿A qué es igual? Los estados. Pues la dinámica del estado. ¿Listo? Entonces, si yo digo, ¿a qué es igual x1? X punto. X punto es igual a quién? Por este lado viene a multiplicado por x. Eso no va a cambiar. Pero le voy a sumar, ¿quién? Lo que viene por acá. ¿Quién viene por acá? Es b multiplicado por lo que hay atrás, por u. Pero ¿quién es u? U es r por k sub r y menos k por x. ¿Listo? Entonces b va a ser
No, lo voy a copiar en la otra parte más bien. Listo, me voy a llevar esta gráfica acá. No, pero es que esa... Espérate. A ver si nos queda más grandecito. No, esto. Listo. Entonces tenemos... Entonces tenemos este sistema y bueno, entonces me va a ir como un poquito más abierto. Listo. Entonces, ¿a qué es igual x punto? X punto, ¿qué es esto? ¿A qué es igual? A, por este lado viene A por X. Y a eso le sumo lo que venga por este lado. Listo, por este lado que viene, viene. Por acá, viene. Bueno, viene B. Listo. Multiplicado por K sub R, por R, menos, perdón, K por X. Menos K por X. Entonces nos va a quedar X punto igual A por X más B por K sub R por R menos B por K por X. X punto entonces es igual a menos B por K por X más B por, voy a poner aquí, K sub R por R. ¿Listo? Eso ya sería como el nuevo sistema ya controlado. ¿Listo? Entonces, ya todo esto lo conozco, ¿cierto? Esta era la A de lazo cerrado, este lo conozco, este es la referencia, para la tarea es igual ponerle un 1, o sea, darle simplemente un step. Si tuviéramos que sumarle el step, pues entonces, o sea, si nos dijeran, no, es que son 10 radianes por segundo, ya el step no nos funcionaría y tendríamos que simularlo con un comando que se llama lsim, donde simplemente yo le digo que es 10 veces el step. O sea, me permite simular ante cualquier tipo de entrada. ¿Listo? Tengo que hallar K sub R. ¿Listo? ¿Cómo hallo K sub R? ¿Listo? O sea, si yo estuviera aquí, pues no, es que yo le metí un step y me quedó en punto 5. Entonces, ¿qué diría uno? No, pues súbale la referencia. O sea, si la referencia le está quedando a la mitad, súbale la referencia a la mitad. ¿Listo? Eso es más o menos cómo funciona el problema. O sea, K sub R se saca de ahí. ¿Listo? ¿Cómo se llama esto? O sea, ¿quién es este valor de estado estacionario? ¿Cómo puedo calcular yo ese valor de estado estacionario, por ejemplo, si tuviera la representación de la función de transferencia? ¿Alguien sabe cómo podría calcular ese valor al que llega el sistema cuando yo le doy un step? Lo bueno es que usted pone, o sea, usted pone un step de 1 y debe llegar a 1. Si llega a menos, es esa diferencia entre lo que debe ser y lo que llegó. Listo, y eso se llama, Error de estado estable. no, la diferencia no, el valor al que llega, antes de hacer la resta. ¿Cuál es el nombre del valor al que llega el sistema cuando yo le meto un step de amplitud 1? Valor de referencia, ¿no es? No, la referencia es el 1 y él Sí. me llegó a punto 5. Entonces, ¿yo qué digo? Que el sistema tiene una ganancia de la mitad. Si yo le meto un step de 1 y el sistema me llega a 2, yo le digo que tengo una ganancia de 2. Entonces, lo que tengo que hallar acá, en este caso, es la ganancia de C. ¿Listo? O el valor de ganancia del sistema. No sé si recuerden por allá que cuando yo tengo una función de transferencia, ¿listo? O sea, cuando yo tengo una función de transferencia, tiene la forma K, que es una ganancia, listo, que es la ganancia de C, multiplicado por S menos el Z1, por S menos, si tengo varios ceros, pues, sobre S menos el polo 1, S menos el polo 2, por S menos el polo 3, y así se sigue, ¿cierto? Este valor es el que yo necesito calcular.
Cuando yo lo tengo en función de transferencia, es muy fácil calcularlo, es simplemente mirar ese número. Listo, dejar la S del denominador sola, o sea, el máximo S, si tengo un segundo orden, LS al cuadrado, si tengo un tercer orden, LS a la 3, si tengo un cuarto orden, LS a la 4, dejarlo solito. Y el número que me queda arriba, después de factorizar arriba, es la ganancia de C. Listo. Para sistemas, para estados, variables de estado, no es tan sencillo. Listo. ¿Por qué? Porque yo tengo este modelo. Listo, lo voy a recopiar. Fue el que copiamos acá, que sacamos aquí, este modelo. Lo voy a recopiar allá. Listo, entonces me queda que x punto es igual a ¿quién? X punto es igual a menos b por k por x más b por k sub r por r. Listo. Y la salida no me va a quedar y por x. S por x. D recuerden que es 0, entonces no lo tengo que poner. Listo. Listo. Para hallar la función de transferencia, o sea, si yo quiero hallar cuál es la salida respecto a la referencia, que recuerden que esta es la entrada. Esa es la entrada de mi sistema nuevo. ¿Listo? O sea, todo este sistema yo tengo una referencia que es mi entrada y una y que es mi salida. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular esa K sub R. Como les dije, esa K sub R es más maluca de calcular. ¿Listo? Si yo tengo un sistema de tercero, de cuarto, de quinto, de 20 de orden, lo que sea, queda obviamente pues más complicado de calcular. Voy a copiar la fórmula, no la vamos a calcular de esa porque tenemos un sistema de segundo orden que es mucho más fácil. Entonces, en general, tengo que hallar la función de transferencia y eso es igual a C por SI menos A. Bueno, esa S no es una matriz, esa S es la S de la transformada de Laplace, o sea, esta misma S, es esta misma S de acá. Listo. Menos A menos B por K, saco el valor inverso, lo multiplico por B y K sub R. De todo esto, esta es mi incógnita. Listo. Entonces tengo que despejar esa incógnita de ahí. Listo. ¿A quién es igual la ganancia de C? La ganancia de C es ese valor. O sea, yo hallo esa transformada de esa función de transferencia. A mí les voy a copiar lo que me quedó, pero es un procedimiento pues que es muy largo, muy mamón. Me queda que esto de acá lo voy a llamar G de lazo cerrado. Listo. Y a mí esa G de lazo cerrado en S me dio S más 1 sobre S2 más 3S más 2. Listo. Ahora, la ganancia de C, ¿a qué va a ser igual? A esa G de lazo cerrado evaluada en S igual a 0. Listo, esa es la ganancia de C. Listo, yo quiero saber cuánto me da eso en S igual a 0. ¿Cuánto me dio en este caso? 1/2. Listo, o sea, si yo evalúo en 0 cualquiera de estas, pues todo eso se me va a hacer 0, entonces me va a quedar 1/2. ¿A qué es entonces igual lo que necesitamos? Que es K sub R. Listo, entonces K sub R, que es el K del controlador, a que es igual a 1 sobre la ganancia de C. Listo, en este caso sería 2, porque la ganancia de C nos dio 1/2. Listo. Para segundo orden, una entrada. Bueno, realmente lo más importante aquí es que tengamos una sola entrada, una sola salida. Vale, voy a borrar aquí y voy a, mejor corrijo para que no nos quede como en la, ay, profe, sí, yo tengo un sistema de tercer orden, pero es CISO. Entonces, para sistemas de una única entrada y una única salida, es más fácil de calcular. Pues voy a poner ese fácil entre comillas, porque no es que sea más fácil, sino que tengo que hacer menos pasos. Listo. Listo. Ese K sub R
directamente es igual a ¿quién? Es igual a menos C que multiplica a la inversa de A menos B por K multiplicado por B y a eso aplicarle la inversa. ¿Listo? Si el sistema es de 2 por 2, caso B, pues si tengo una única entrada, única salida, eso es un escalar. ¿Listo? Entonces es 1 sobre esa multiplicación de matrices y todo eso. Eso es ya una multiplicación que digamos es más fácil de hacer. Esta A menos B por K ya la tenemos. Simplemente sería, recuerden que la habíamos hecho por acá. A de la subcerrado era A menos B por K. Simplemente reemplazar el valor de K sub 1, el valor de K sub 2, y ya tenemos cuánto es A de A menos B sub K, ¿cierto? Menos B por K, que es A de la subcerrada. ¿Listo? Eso es como la inversa de la A de la subcerrada. Premultiplico por C, posmultiplico por B, invierto ese número y le pongo un valor negativo al inicio. ¿Listo? Y ese sería el valor de K sub R. Y con eso terminamos nuestro diseño del control. Ya tenemos el valor de K, ya tenemos el valor de K sub R, que en este caso es 2. ¿Listo? Venimos acá. ¿Cómo hacemos eso en MATLAB? En MATLAB yo lo tengo acá global. Listo. Para el manejo del error del estado estable, entonces lo que hago es encontrar la ganancia de C. La ganancia de C es con una función de MATLAB del Toolbox de control que se llama DC Gain. ¿De quién? Del sistema de lazo cerrado que habíamos creado acá con la matriz A de lazo cerrado. ¿Listo? Calculo K sub R como el inverso de esa ganancia. ¿Listo? Y creo un nuevo B de lazo cerrado, que es B por K sub R. Recuerden que mi B de lazo cerrado es esta que hay acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta es mi entrada. ¿Listo? O sea, es mi entrada, entonces lo que yo hago es modificar la B de lazo cerrado al momento de haber cerrado el lazo. ¿Listo? Cuando yo cierro el lazo, entonces, ya simulo. Ahí ya nos debería subir a la referencia que tenemos. La referencia decía que era 2, E1. ¿Listo? Lo tiro a 1 y se me estabiliza. Y así quedaría completo ya el diseño del controlador. ¿Listo? Entonces, resumiendo otra vez, los pasos para diseñar, entonces, verificar que el sistema sea controlable, conocer los polos del lazo abierto para poder hablar del lazo abierto, o sea, vamos a ver cuál es el problema que tiene el sistema, determinar el polinomio característico del lazo cerrado para poderlo comparar con el polinomio deseado del lazo cerrado. ¿Listo? Cuando ya tengo los polos, monto mi polinomio de lazo cerrado, calculo ese valor K de las ecuaciones, simplemente comparo coeficientes de la S cuadrado, coeficientes de la S, coeficientes, pues términos independientes, y de ahí me salen las ecuaciones de diseño, pues un sistema de ecuaciones para resolver caso 1, caso 2, y en caso que tengamos 3, 4, 5 variables de estado, caso 3, caso 4, caso 5, ¿listo? Y por último, calcular la ganancia del lazo cerrado para reducir el estado estacionario. El error del estado estacionario, en ese caso, para calcular K, pues si tengo un sistema de una única entrada y una única salida, pues es simplemente calcular este valor que tengo acá. A de lazo cerrado, la invierto, multiplico por C, multiplico por B. ¿Listo? Comprobemos que en MATLAB sí nos dio eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Menos C que multiplica a la inversa de A de lazo cerrado, que lo multiplica por B, y todo esto le calculo la inversa. ¿Listo? Hoy, A de lazo cerrado, listo. Y eso me dio 2, que es lo mismo que en MATLAB es esta ganancia del sistema de lazo cerrado. ¿Listo? Este inverso. ¿Listo? O sea, 1 sobre esa ganancia es 2, y este es el caso R, que es 2, ¿listo? Que sale de 1 menos, o sea, el inverso, pues menos el inverso de la multiplicación de C por el inverso de la matriz del lazo cerrado, multiplicado por el B del lazo abierto, y ya me queda, ¿listo? Convierto
la B de lazo cerrado, multiplico por esa ganancia que acabo de calcular, y ya acá cuando yo ya le dé otra referencia o me vaya no con el step, sino con un formato LSIM para que me llegue a ese valor de referencia, el sistema se debe comportar tal cual los criterios de diseño pues y restricciones de diseño que tenía originalmente. Listo, muchachos. ¿Qué preguntas tienen sobre el ejercicio? Hoy quedamos claros ahí con eso. Profe, ¿y para cuándo tenemos la grabación de esta web? Pues ella me debe quedar grabado ahorita. Yo les comparto de una el link a la carpeta de Drive. Listo. Y mientras lo monto a YouTube y eso, pues, pero apenas me salga la notificación de que ya está disponible pues en la carpeta del Drive, les comparto directamente el enlace del Drive sin subirlo a YouTube. Ya después lo subiría a YouTube y tendríamos pues como eso disponible ahorita nomás. Ah, bueno, profe, sí, porque entré ahorita apenas hace 20 minutos y pues me perdí casi todo la web. Listo. No, eso está disponible ahorita. Profe, tengo otra pregunta. Dime. Suele suceder que, o puede suceder que no se dé error de estado estable, porque a mí me pasó. Que el sistema ya no tenga, pues que originalmente no tenga que corregir el error de estado estable. Sí, porque, o sea, yo calculé el overshoot, me dio ¿cómo se llama el otro? El del tiempo, también. Me dio menos de lo que las exigencias del ejercicio. Y cuando voy a mirar lo del error del estado estable, me dice final value 1. O sea, yo le puse 1, Entonces, no debe me ser que dio. el sistema de tener ganancia, el sistema de tener ganancia unitaria. O sea, si en ese caso el sistema tiene ganancia unitaria, no tiene que hacer corrección porque el sistema no tiene ganancia de estado estacionario. Entonces ahí Ah, no ok, sí. tendríamos que hacer, o sea, ahí caso R, como el valor de C, le debe dar 1, comprobar que el valor de C sí sea 1. Como no tengo que hacer corrección porque la ganancia de ese ya es 1, pues no tengo que dividirlo o sea, el inverso de la ganancia de ese vuelve a ser 1, entonces no tengo ningún problema. O un número muy cercano a 1, pues puede que sea 0.99101, entonces pues en ese caso no tendríamos problemas. Ah, bueno, sí, porque eso me sucedió. Le puse el step y subió al 1 de una vez. Listo. Listo, muchachos, ahí les envié entonces Sí, o sea, ahí no tendría que hacer corrección de la ganancia, simplemente escribir que como ya al diseñar con la ganancia acá, el sistema alcanza su valor y tiene un error de estado estacionario menor a la exigencia, no se va a hacer corrección de K. Listo, o sea, la referencia pasa directamente, entonces no tengo que modificar la B de lazo cerrado, porque K sub R sería igual a 1. O sea, explicar dos frasecitas, no voy a hacer corrección por K sub R porque ya tengo cero error en estado estacionario. Ah, ok, está bien. Listo, Otra muchachos. es, Sí, perdón, dime. otra es con respecto al LQR. ¿Es posible bibliografía respecto a ese punto? Para ir El, revisándose. el problema del control LQR es que no sé, o sea, personalmente, no sé por qué está en un punto ahí. O sea, yo caí en paracaídas, entonces no sé por qué decidieron pues poner un diseño de un control LQR. Control LQR, la matemática que se maneja en el control LQR está por fuera del nivel que se puede manejar en un pregrado. Entonces, yo, ya voy, me espera un momento, yo corrijo lo de que
Entra ahí a ver, Frank, si ya te deja sin pedir permiso. Listo. Entonces, el control de QRS es un control que es control óptimo. Entonces, para yo poder hacer control óptimo, tengo que, como su nombre lo indica, optimizar algo. Entonces, es un control en el que yo ya no tengo, o sea, yo ya tengo unas cosas en mente. Tiempo de estabilización y máximo sobreimpulso y error en estado estacionario. Tengo que conciliar esas tres cosas. ¿Listo? O sea, supongamos que mi objetivo es ir de la casa al trabajo y tengo varias formas de irme, en bus, en carro, en bicicleta, en moto, en taxi, listo. Y todos tienen un tiempo de desplazamiento asociado y un costo asociado, costo monetario. Entonces yo tengo que meter esas restricciones dentro de mi problema de optimización. Y el problema de optimización de un control LQR es una integral de x por q de x más otra cosa que tiene otra matriz que es R. ¿Listo? El control LQR sale porque se llama Linear Quadratic Regulation o algo así, no me acuerdo bien. Pero lo que tengo que hacer es encontrar dos matrices, una Q que me hace unas restricciones al estado y una R que me hace unas restricciones adicionales y maximizar eso. Entonces, matemáticamente es muy difícil. Entonces, eso no lo van a encontrar en un libro de Dorf, ni en un libro de Ogata, ni un libro de, ni los que tenemos en el libro, o sea, nada. Yo, Andrés Quintero, no he hablado con Oscar, pero tengo que hablar con Oscar el lunes a ver cómo enfocar eso. Listo. Porque muy seguramente la solución ahí no va a ser analítica. O sea, no es como este, que es multiplicar unas matrices, encontrar unos valores, solucionar una ecuación y encontrar cuatro cositas. El LQR es una matemática muy pesada. Entonces, ahí la solución es solo MATLAB. ¿Listo? O sea, ir a MATLAB, diseñar un control LQR y mirar que sí controle. ¿Listo? Como les dije, el miércoles, o sea, si de pronto con Oscar no hablan el lunes, igual yo el miércoles por la noche, 6:30, puede ser, 6:30, nos encontramos, yo les vuelvo a mandar un enlace de conexión, etcétera, y vuelve a quedar grabación para ver cómo implementar el LQ, o sea, hablamos del LQR y cómo implementarlo. De bibliografía en español, muy poquito, la verdad, no sé, no conozco. Bibliografía en inglés, un poquito más, listo, pero no son libros fáciles, o sea, no es una matemática fácil de entender a un nivel de pregrado, porque tiene mucho, o sea, a un nivel de pregrado ustedes están en sexto semestre, creo, más o menos, no sé en qué semestre estén dentro del plan de formación. Esta materia es como el sexto, quinto semestre, por lo general, no sé en este momento, no lo tengo como en la cabeza en qué parte está ubicada, pues como en qué estadio de formación deben estar ustedes para un control. La matemática es un poquito más allá. O sea, la matemática es de un nivel octavo, nivel noveno. ¿Listo? Entonces es un control diferente. Entonces, bibliografía, muy poquita, la verdad. En español, nada. Entonces, yo voy a buscar, si tengo. Listo, porque lo que sé, lo sé de la cabeza la mayoría de las cosas. Y se las compartiría. Pues así les compartiría pues como por el grupo de Skype o algo así, o por la plataforma, en fin, si encuentro algo que valga la pena revisar. Listo. Porque lo que le digo, el EQR, ese punto, personalmente Andrés Quintero lo va a calificar el desarrollo en MATLAB. Listo. O sea, cómo implementaron en MATLAB un control LQR, que incluso creo que por acá, en este libro, creo que fue el que lo leí. Listo, voy a ver, LQR. Listo. Sí, yo estuve, perdón. Sí, yo lo que quería contar es que yo estuve pues ya indagando sobre ese tema y me encontré con lo que usted mencionaba sobre la integral que tiene Q, pero o sea, me encontré fue en el momento de que dicen ahí que expresan que la matriz Q, Sí, cómo hallar ahí fue donde yo me puse digamos, llegué al nudo, cómo digamos, construyo esa matriz de Q y de R para poder que me dé respecto a lo que usted mencionaba, yo quiero llegar a un sitio, por ejemplo, entonces hay diferentes maneras, pero entonces cuál es el costo, cuál es digamos, en este caso, digamos, el motor, digamos, la velocidad o la corriente. Ese es el cuento. porque la matriz Q es una matriz de
se puede tratar como si fuera una matriz de covarianzas. Inicialmente, pongan en la diagonal los valores que hacen que las entradas se igualen más o menos. O sea, es como un primer criterio. O sea, como Q, hacer que los estados, esto pasen como al mismo escala. ¿Listo? Me explico. Si yo voy a comparar voltaje, por ejemplo, con corriente, yo no las puedo tirar dentro de una misma cosa. O sea, la matriz del estado, pues el vector de estado es el que tenemos nosotros, por ejemplo, es velocidad y el otro es corriente. Velocidad se mide en metros por segundo, el otro se mide en amperios. ¿Listo? Puede que los amperios sean grandes y los radianes por segundo sean pequeños. Entonces yo tengo que ecualizar esas cosas. Entonces, si mis órdenes, por ejemplo, de radianes por segundo es por los lados de 1 y de mis corrientes por el lado de los miliamperios, entonces yo esos miliamperios los tendría que multiplicar por 1000. ¿Listo? Entonces, para mi estado, ahí iría, por ejemplo, voy a mostrar acá en lo que estoy haciendo acá. ¿Listo? Entonces, aquí en este libro hay un ejemplo de cómo hacer el LQR. ¿Listo? Entonces, calculo ese LQR, etc. Y acá suponen una matriz Q. ¿Listo? ¿Cómo pudieron haber calculado esos números? No sé de qué están hablando ahí, ¿listo? Pero mis variables de estado pues tienen unos órdenes, ¿listo? Entonces, la velocidad está por los órdenes de radianes por segundo. 1, 2, 3, 15, ¿cierto? Entonces, ahí puedo multiplicarlo por 1, ¿listo? Y mis amperios puede que estén mis variables de estado por el orden de los miliamperios. Tengo que ver, o sea, tengo que ver esa variable de estado, acceder a esa variable de estado y ver su evolución en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Poniendo una salida adicional dentro de mi formulación de variables de estado. En este caso aquí, por ejemplo, en este caso acá, definir en esta matriz C, ¿listo? Definir otra fila que sea 0, 1, ¿listo? Para poder observar esa otra variable de estado, en qué orden está. Puede que esté en miliamperios, puede que esté en microamperios, puede que esté en amperios. Si está en amperios, la matriz Q sería diagonal 1, 1. Ya, porque ya llevé las dos variables al mismos órdenes, ¿cierto? Pero si está en miliamperios, tendría que multiplicarlo por 1000. ¿Listo? Entonces ya no tendría una matriz 1001, sino 1000. ¿Listo? Y ahí tendría, digamos, esa matriz. Y la matriz R supongan la 1 siempre, al principio. ¿Listo? Ya después puede que necesiten ir como afinando eso. ¿Listo? Entonces es probar que Q, pero un primer criterio es llevarlo todo al mismo orden. ¿Listo? Poniendo en la diagonal unos y multiplicando por el orden, cosa que se me igualen las salidas. O las variables de estado manejen el mismo orden para poder hacer esa función de costo. Pues o sea, cuando yo la meto acá en la función de costo, listo, pues acá simplemente como tengo la única entrada, entonces la única entrada yo no la tengo que escalar porque la entrada está en los órdenes. Eso sería si tuviera, por ejemplo, dos entradas. Una entrada de voltaje que está en los órdenes de 10, 15 voltios y una entrada de corriente, por ejemplo, que está en los órdenes de miliamperios. Entonces tendría que igualarlas o llevarlo todos a los órdenes de décimas o multiplicar por -1 los voltajes para que me queden en órdenes de unidades y multiplicar por 1000 los miliamperios para que me queden órdenes de unidades. Eso es como el criterio de, como dicen en inglés, de rule of thumb, pues como la regla del pulgar, pues como multiplique por esto. Si ya eso no funciona, ya hay que mirar otras estrategias de cómo ir y sintonizar esos valores. Pero por lo general funciona bien con esa suposición de lo que valga Q y de lo que valga R. ¿Listo? Entonces, ¿qué te sugeriría? Trabájalo así. O sea, miras el, acá, en esta formulación del modelo de espacio-estados, poner una salida adicional aquí en C, ¿cierto? O sea, ir y mirar cómo está el orden de C, de los miliamperios. O sea, si estoy en miliamperios, o si estoy en microamperios, o si estoy en lo que dé, ¿cierto? Porque yo lo que estoy entrando es voltaje. O sea, en este caso estoy entrando es voltaje, no en este, pero pues en el caso del motor,
yo estoy entrando voltaje, ¿cierto? O sea, al principio el modelo es, métale un voltaje, listo, y sale una velocidad, pero no estoy observando esta corriente. Entonces es mirar también esa corriente, o sea, cuánto está en esa corriente. O sea, si esto se establece en 2 voltios, por ejemplo, ¿qué corriente se establece acá? ¿De qué orden es esa corriente? ¿De los miliamperios? Puede que sí, o puede que no por los valores que tenga R, porque es que R vale 1 y henrios, acá es 0.5 henrios. Entonces puede que la corriente sea grande y esté en el mismo orden y con una matriz de identidad nos funcione. Listo. Si con una matriz de identidad no nos funciona, es porque de pronto los órdenes de lo que es la velocidad que está en radianes por segundo, o sea, órdenes de unidades. Y acá en órdenes de unidades también puede que se establezca una corriente de medio amperio, de 1 amperio. Estoy más o menos en los mismos órdenes. Entonces Q en ese caso sería una matriz de identidad 1001. Y como nada más tengo una entrada, no la tengo que escalar. Entonces ahí la matriz R simplemente sería un 1, un numerito 1. Y sale para pintura. O sea, corro el modelo, corro la simulación, porque no vamos a hacer esa optimización a mano. O sea, eso a mano no hay quien lo haga. Entonces ahí sería tirarle a MATLAB, esto seguir ya pues el ejemplo que hay acá, ¿cierto? Calcular el controlador, meter la matriz Q, meter la matriz R, calcular la ganancia. ¿Por qué? Porque el control LQR es este mismo que tenemos acá. O sea, el control LQR es la misma cosa que tenemos acá. Es la misma cosa. O sea, es el mismo esquema. Solo que está acá no se calcula asignando los polos, sino asignando una matriz Q y una matriz R. Una matriz Q que iguala, digamos, los estados, los lleva a los mismos órdenes de magnitud, y una matriz R que iguala o que lleva las entradas a los mismos órdenes de magnitud. Simplemente estoy haciendo un escalamiento de datos. Eso es, digamos, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a un se me fue la palabra, a un esquema de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, en general, usted va a tener descriptores de todos los órdenes de todo tipo, los tiene que manejar todos como en la misma parte, entonces tiene que restarle como esa variación que hay entre ellos. Eso es lo que hace acá. O sea, esa matriz Q es, como les dije, es equiparable a una matriz de covariance. Entonces yo supongo que las variables de estado, por ser variables de estado, son linealmente independientes. Por eso siempre va a ser una matriz diagonal, porque yo no voy a tener correlación entre variables de estado. Si tengo correlación entre variables de estado, hice mal la simulación, hice mal el modelar. O sea, por definición, las variables de estado son linealmente independientes. Entonces, por debajo de la diagonal son 0, por encima de la diagonal son 0, y en la diagonal un número que me escale para que todas queden en el mismo orden de magnitud. ¿Queda claro ahí el procedimiento más o menos? Sí, bueno, más o menos la idea, sí. Listo. Entonces, te invito a que mires en qué orden está la corriente, mires en qué orden está la velocidad, ¿cierto? La velocidad ya sabemos que está por los órdenes de 1 radio por segundo, ¿cierto? O sea, está por ahí, o sea, órdenes de unidades. Mirar la corriente, no sé la corriente en que está, creo, espero que vaya a ser en órdenes de unidades por los valores de R y de L. ¿Listo? O sea, R es un ohmio, L es 0.5 henrios, entonces la corriente puede que esté alrededor de los 2 amperios, 3 amperios, no sé. O sea, estoy hablando de números de la cabeza por los valores de los elementos, ¿cierto? Cuando yo tengo normalmente milihenrios, tengo órdenes de miliamperios. Entonces, como tengo órdenes de 0.5 henrios, va a tener órdenes de medio amperio, de 2 amperios, dependiendo de la relación que tenga con la realimentación que tengo acá en el motor. ¿Listo? O sea, puede que el torque motor haga que esa corriente se baje o se suba. ¿Listo? No sé, en este momento no he calculado eso. Pero sí supongo que va a estar por los mismos órdenes. Entonces puede que la matriz Q nos funcione con una identidad. O si de pronto con la matriz identidad no nos funciona, ponerle 10 y 10. Pues por así decirlo. O sea, subirle como un poquito el orden de magnitud para que nos quede bien.
Y la matriz R va a ser 1 porque solo tengo una entrada. ¿Listo? Entonces, puedo poner ahí cualquier número, es una constante. Pongamos el 1 y mirar cómo funciona. El lunes, entonces, si no funciona, pues el lunes tienen reunión en la noche con el profe Oscar y conmigo el miércoles en la noche. Yo el lunes tengo el lunes no puedo, que tengo ya una cosa, igual están con Oscar. El martes tengo el grupo de señales, entonces tengo igual asesoría con el grupo de señales. El miércoles nos reunimos otra vez, si tenemos dudas, para que nos quede entonces, o sea, el miércoles despejamos dudas de LQR. Obviamente, si tienen dudas pues, de la asignación de polos y de reglamentación del Estado, pues podemos, después de ver el EQR, despejar esas dudas. Pero el miércoles yo me voy a enfocar en resolver dudas del control del EQR, de explicar bien cómo es el EQR, ¿cierto? O sea, habrán compañeros que ni siquiera han revisado y no saben, no tienen ni idea de qué es un control del EQR y no han visto siquiera la función de optimización. Entonces, todavía no han tenido tiempo de asustarse y lo abordaríamos el miércoles. ¿Listo? ¿Queda claro ahí, Jaime? Sí, señor, muchas gracias. ¿Listo? Estamos en la ruta. Listo, muchachos. Entonces, eso era como lo que tenía para compartir hoy. Entonces, les recomiendo, pues, que si le echen un poquito de cálculos y todo eso para que tengan dudas el lunes en la tarde cuando se vayan a reunir con el profe Oscar. Igual si se les va prestando dudas el lunes durante el día, pues, un Skype paso ahí, profe, tal cosa, profe, tengo esta duda, profe, no me está dando esto. Y conmigo nos reunimos el miércoles y abordamos el tema del EQR. ¿Listo? Obviamente ya no vamos a tirar toda esa matemática, la vamos a ver, pero no la vamos a calcular porque se nos sale de las manos, la verdad. Listo. Entonces, si quieren, entonces, bueno, entonces dejamos aquí y nos estaremos encontrando el miércoles, cualquier cosa por el Skype. Y listo, muchachos, muchas gracias por asistir. La grabación, entonces, ahorita se las comparto el enlace por el grupo de Skype cuando esté disponible. Inicialmente, el acceso al archivo directamente a la carpeta de Drive. Y ya, pues, el mañana o el lunes, pues, ya que lo subo a YouTube, les comparto también como el curso de YouTube. Les recomiendo entonces ahí diligenciar la encuestica pues, de asistencia y listo, muchachos. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias. Feliz tarde. Con mucho gusto. Hasta luego. Bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estés bien.